Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Ya, si escuchan bulla o algo así, me avisan, por favor. Recuerden que tienen la sección de eh, preguntas, ¿cierto? Para poder hacerme preguntas durante la clase. Ya el día de hoy estamos conectados, ¿cierto? De forma 100% sincrónica, así que yo les puedo ir respondiendo en tiempo real a sus dudas o consultas. Un saludo para Connie, para Henry Valdivieso, para Humberto Medina y para Javier. Ya, si hay alguno que sea nuevo, ya, yo sé que hay varios que ya han venido a varias clases, pero creo que hay algunos nuevos. Si hay alguno que sea nuevo, que me mande de dónde es, ya, de dónde es. Y si, eso, ¿de dónde es? Ok, Humberto, no te preocupes. Es totalmente comprensible, ¿ya? Ya, muchachos, muy buenas tardes entonces a todos. Recuerden que esto es practicatest.cl y mi nombre es Ricardo Cornejo. Hoy día empezamos un nuevo tema, ¿cierto? Que habla acerca de técnicas de conducción. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Es súper importante que ustedes puedan entender, ¿cierto?, que esta clase nunca va a reemplazar a una clase práctica. Ya, aquí estamos viendo solo la parte de teoría. Siempre les voy a recomendar que puedan tomar clases con un instructor práctico, ya arriba de la moto, en vivo, etcétera. Existen clases, ¿cierto?, en donde te llevan a una pista de carrera, ¿cierto? Existen clases donde te llevan a un circuito de off-road, ¿cierto?, para poder dominar mejor la moto, dependiendo del estilo de moto que tengamos, etcétera, ¿ya? Así que ojo y pilas con eso. A veces me dicen que las clases de moto son muy caras, ¿ya? Perdón. Dice, a veces me dicen que las clases de moto son muy caras, pero es más caro, ¿cierto? Reparar un hueso, es más caro ponernos, es más caro ponernos a arreglar la moto si nos caemos, etcétera. Entonces, siempre miren la preparación, ¿cierto? El aprendizaje, sobre todo en estos temas que son tan importantes para la seguridad y también para el presupuesto familiar, que cuando ustedes están gastando un poco en prepararse mejor, ¿cierto? En protegerse, etcétera, están invirtiendo esa plata porque van a estar ahorrando en gastos médicos, van a estar ahorrando en licencia, van a estar ahorrando en reparar la moto, etcétera. Ya, mucho ojo con eso. Ya, obviamente que lo central es mantenernos siempre lo más sanos posible, ¿cierto? Pero también considerar que si nos caemos o algo nos pasa, vamos a tener la complicación que les acabo de mencionar. Ahora, al manejar una motocicleta. Comodidad, dice. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Luego tenemos los pies, ¿ya? Dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés para cambiar de posición sobre los estribos, ¿ya? Vamos a ver esos primeros 3 puntos. Perdón, me está atacando Morfeo, discúlpeme. Entonces, cuando yo estoy hablando de la comodidad, debo entender que independiente de la moto que yo tenga, ¿cierto? Siempre debo sentirme relativamente cómodo para poder conducir. A veces
nos dicen que para cierta moto se usa cierta postura. Eso es verdad. Sin embargo, esa postura es adaptable, ¿ya? Se puede adaptar a lo que se necesita para cada situación, ¿ya? Si a lo mejor me dicen que tengo que ir casi acostado en la moto, y yo quedo mejor un poquito menos acostado, lo puedo hacer sin ningún problema. Es importantísimo sentirme cómodo. También es importante realizar las adaptaciones necesarias a nuestra motocicleta, ¿ya? Súper, súper, súper importante. Tenemos que entender también, ¿cierto?, que el peso del cuerpo es muy importante donde va. Inclusive podemos agregar acá el peso del cuerpo del copiloto, ¿ya? Nuestros cuerpos pesan alrededor de entre 50 y 100 kilos más o menos, ¿ya? Entonces un peso importante, es un peso importante que debemos poder controlar, ¿ya? Es un peso importante que debemos poder dominar, ¿ya? Entonces, el peso del cuerpo para el conductor, sobre todo, ¿cierto? Debe descansar solo en los glúteos y la entrepierna, ¿ya? El peso del cuerpo debe descansar solo en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Súper, súper importante ese punto. ¿Por qué? Porque tanto en mis manos como en mis pies necesito tener libertad, ¿ya? Una libertad tal, por ejemplo, en las manos, que empieza, ¿cierto?, en las manos y termina casi en la cintura. ¿Por qué? Porque debo tener la capacidad de poder mover el cuerpo, ¿cierto?, para poder extender o retraer más la mano, ¿cierto?, para que mis movimientos sean más rápidos, etcétera. No es que yo mueva solo las manos, voy a mover las manos, ¿cierto? Voy a mover los codos, voy a mover el hombro, voy a mover el dorso, ¿ya? Dorso o torso, creo que se llama, ¿ya? Después dice pies, los pies en particular deben tener movilidad, claro, porque en los pies también tenemos controles, ¿ya? Tenemos la palanca de cambio por un lado, en el lado derecho, y la palanca de freno en el lado, perdón, la palanca de cambios en el lado izquierdo, ¿cierto? Y la palanca de freno en el lado derecho, ¿ya? Dice que deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio pie izquierdo y la palanca o pedal de freno pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés estribos para cambiar de posición sobre el asiento. Cuando yo voy doblando, lo más normal del mundo es que uno incline la moto. Ya unos se inclinan más, otros se inclinan menos, unos se inclinan mejor, otros se inclinan peor, pero siempre se inclina, aunque sea un poco la moto, hacia un lado cuando voy doblando, ¿ya? Con el tiempo, con las clases. Uno puede ir mejorando cuánto se inclina y por qué se inclina, ¿ya? Así que es muy importante que puedan tomar algunas clases que sean prácticas si es que quieren aprender muy bien acerca de las motos. Es algo que no vamos a encontrar o no vamos a obtener de ningún otro lado, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Ya, ¿por qué habla de cambiar la posición en el asiento? Porque hay algo que se llama descolgarse de la moto, ¿ya? Que es sacar el cuerpo hacia el lado donde la moto se va tumbando, ¿ya? ¿Para qué? Para obtener mejor control, bajar los centros de gravedad, etcétera. Ya esas son técnicas
más o menos avanzada, pero que en algún porcentaje, cuando inclinamos la moto, siempre vamos a cambiar, o quizás no siempre, pero en muchas ocasiones, ¿cierto? Vamos a cambiar de posición nuestro trasero con respecto al asiento. Y para ello tenemos que hacer un poquito de fuerza en los pies, ¿cierto? Llevar el manubrio firme y mover el trasero hacia la derecha o hacia la izquierda para ayudar a la moto, en los giros, ¿cierto? Repartiendo mejor el peso. Luego habla de la altura. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Hay varias cosas que se pueden ajustar en la moto. Se puede ajustar el manillar, se pueden ajustar las manillas de freno y embrague, se pueden ajustar las palancas de caja de cambios, ¿cierto? De cambio de marchas, y además, ¿cierto? La del freno. Hay muchas cosas ajustables, seteables en una moto, ¿ya? Debemos aprovechar esta característica y tratar, ¿cierto?, de estar lo más correctamente posible distribuidos en la moto, ¿ya? Deme un segundo, por favor. He vuelto. Entonces dice altura. ¿Ya? Bueno, la altura ya la vimos, ¿cierto? Que hay distintos elementos en la motocicleta que nosotros podemos ajustar, ¿ya? Manillas, palancas, pedales, manubrios. Inclusive en clases anteriores vimos que también podemos ajustar la altura o la dureza de la suspensión de la moto, ¿ya? Hay varias cositas con las cuales podemos ir jugando y desde mi punto de vista no es una opción eh, ajustar o regular o setear la moto para nosotros. No es una opción, es una necesidad, ¿ya? Como es una necesidad, debemos darle el tiempo necesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque una manilla mal regulada puede traer consigo que me demore mucho más tiempo en frenar, ¿ya? Si me demoro más tiempo en frenar, las posibilidades de impactar, ¿cierto? Son obviamente mayores, ¿ya? Después tengo manos. Dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento, casi completamente, en el asiento y estribos, ¿ya? Sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. Recuerdan que recién dije que hay muchas características de la moto, ¿cierto? Que yo puedo regular, como los pedales, las manillas, etcétera. Ya. Y cuando se me acaban las opciones de fábrica, también existen elementos aftermarket, ¿cierto? Que no son originales, pero que están fabricados para modificar ciertas motos, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, hay sistemas para retrasar aún más, ¿cierto? Para que queden más atrás que lo que vienen de fábrica, los apoyapiés. Está bien que seteemos la moto, está bien que la adaptemos a nosotros,
pero cada vez que hagamos una modificación, sobre todo si va a ser un poquito fuera de lo común, ¿cierto? Debemos asegurarnos de que la moto siga siendo igual de segura después de la modificación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que la, cuando se cambian los pedalines, ¿cierto? Donde van apoyados los pies del piloto, y se ponen muy atrás, esto puede causar como consecuencia que el pie, la punta del pie, quede mucho más abajo que el taco del pie, para que ustedes entiendan, ¿ya? Si tengo la punta muy abajo, muy cerca del suelo, es mucho más probable que tengamos algún tipo de accidente. ¿Por qué? Porque cualquier desnivel en el piso o cualquier obstáculo podría impactarme el pie o peor aún, dejarme el pie entre el obstáculo y la moto. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con ello. Es por ello que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente sobre el asiento de la moto y sobre los estribos, ¿ya? Sobre los apoyapiés, como quieran llamar. Ya tenemos claro entonces que hay que apoyar necesariamente el peso sobre nuestro trasero, prácticamente, ¿ya? Pero además de apoyarlo sobre nuestro trasero, ¿cierto? Nuestro tren delantero de la cintura hacia arriba debe ir libre de cargas para poder maniobrar de manera ágil y eficiente. Importante es, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender, perdón, a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. Ahora tengo una pregunta para ustedes, para todos los que están conectados, para Carlos Quintero, para Connie, para Henry, para Humberto, para Javier, etcétera. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa que en el texto esté esto con el fondo azul? ¿Qué significa que esto esté dentro de un fondo azul? Tienen un minuto para responder. Los escucho. Ya, muy bien, llegaron tres respuestas. Ah, no, dos respuestas nomás. Muy mal. Motívense un poquito, ¿ya? Dice, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Es probable que salga en la prueba. Bien, esa es la respuesta, Carlos Quintero. Muy bien, ¿ya? Connie, la pregunta era, ¿por qué este texto está
en colores celestes, ¿ya? ¿Por qué está en un cuadro celeste este texto? Esa es la pregunta para todos, ¿ya? Y Carlos Quintero respondió, es probable que salga en la prueba. Muy bien, ¿ya? ¿En qué prueba? En la prueba municipal, ¿ya? Entonces, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. Es importantísimo que eso lo tengan en consideración. Aunque aplica, siempre aplica más para las motos que están siendo como modificadas, por decirlo así. Ya en una moto que está stock de fábrica, ¿cierto? No debería tener ninguna clase de problema relacionado con esto, ¿ya? Marchas. ¿Cómo se pasan las marchas en la moto o qué son las marchas en la moto? Para empezar, las marchas son los cambios, ¿ya? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿cierto? Sexta, si es que la moto tiene sexta, etcétera, ¿ya? La primera se pasa diferente a todas las otras normalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, ¿ya? Cuando la moto está en neutro, piso el pedal de palanca de cambio, ¿cierto? Y va a quedar en primera. Muchas veces pega como un saltito, ¿ya? Cuando estoy en segunda, dice que se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. Perdón, cuando estoy en primera y quiero llegar a segunda, debo desplazar el pedal ahora hacia arriba. En vez de pisar el pedal, lo tomo con la punta de mi pie y lo levanto, ¿ya? Para la tercera, estando en segunda, vuelvo a levantar, quedo en tercera, ¿ya? Para la cuarta, estando en tercera, vuelvo a levantar y quedo en cuarta y así sucesivamente, ¿ya? Recuerden que lo normal de las motos es que tengan entre 4 y 6 cambios, ¿ya? Lo normal de la moto es que tenga entre 4 y 6 cambios, ¿ya? Importante dice, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? No lleve el embrague accionado más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? Dice, posición natural sobre la motocicleta. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies, lean lo que dice aquí, llegarán al piso. ¿Qué quiere decir eso? Que para que una moto sea segura para mí, ¿cierto? Sea ideal para mí, lo más probable es que necesitemos, ¿cierto? Que sentados en la moto podamos pisar, ¿cierto? O podamos apoyar los pies, ¿cierto? En el piso, ambos pies al mismo tiempo. No que yo inclino la moto hacia un lado y piso con un solo pie. No, la idea es que con los dos pies alcancemos a llegar al piso, ¿cierto? Para saber que esa moto anda bien con nuestro porte, ¿ya? Ahora, ¿puede una persona baja conducir una moto grande? Obvio que sí, ¿ya? ¿Es lo más recomendable? Yo creo que no, ¿ya? Yo siempre he pensado que en las motos deberíamos siempre tocar el piso, ¿cierto? Con ambos pies. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a ir hacia el lado, no nos vaya a pillar como faltos de equilibrio, por decirlo así, y se nos vaya a caer la moto hacia el lado. ¿Por qué? Porque podemos aplastar a alguien, la moto nos puede aplastar a nosotros mismos, nos puede llevar al suelo y en el suelo nos podemos golpear la cabeza, etc. ¿Ya? Cosas que
quizás pasan poco, pero han pasado y pueden pasar, ¿ya? Y puede transformarse algo tan simple en un accidente grave, ¿ya? Entonces, ojo, 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 ojo con ello. Sigo. Dice, los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Aquí hay algo importante, dice que los codos deben ir levemente flexionados, ¿ya? Súper importante, pues si vamos a chocar, llevamos los codos totalmente estirados, ¿cierto? En esta posición como de traba, es probable que nos afecte más el choque a que si llevamos los brazos semiflectados y podemos absorber mejor el impacto, ¿ya? Mucho ojo con ello. Luego se habla de la estabilidad de la motocicleta. Quiero decir algo antes, con respecto al tema de las motos grandes y las personas de poca estatura, ¿ya? O bajas. Obviamente, si yo ya sé manejar moto, ya soy bueno para la moto, etcétera, claro que aunque sea de estatura baja, ¿cierto? Voy a poder manejar cualquier moto, es como súper obvio, ¿ya? Esto, si bien es cierto, lo ideal es que siempre fuera así, aplica sobre todo para los principiantes, ¿ya? En ningún caso yo recomendaría a un principiante que use una moto que no puede sostener bien con la fuerza de sus pies o con la longitud de sus piernas, por decirlo así, ¿ya? Claro, cuando uno ya sabe al revés y al derecho cómo funcionan las motos, se sube súper tranquilo, tiene tiempo para pensar, etcétera, ¿cierto? No está tenso, ahí claro que no habría tanto problema, ¿ya? Pero aún así no es lo ideal. Ahora sí vamos a hablar de la estabilidad de la motocicleta. Equilibrio, dice. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. ¿Ya? Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Ahora vamos a hablar de la mirada, que es algo muy, muy importante. ¿O me devuelvo al tema anterior? No, me devuelvo al tema anterior mejor para explicarlo un poquito mejor. ¿Ya? Miren, el equilibrio, todos sabemos lo que es el equilibrio, que nos podemos mantener, ¿cierto?, en posición vertical sin necesidad de apoyar los pies. ¿Ya? Para ser buen motociclista, a grandes rasgos necesitamos tener buen, ¿cierto? Para ser buen motociclista, a grandes rasgos necesitamos tener buen equilibrio. Dice, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Ahora, ese equilibrio, ¿cierto?, es más fácil de mantener cuando yo llego a unos 10 kilómetros por hora más o menos, ¿ya? Y además me habla de la estabilidad. Dice que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor, ¿ya? Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Cuando se habla de estabilidad, se habla principalmente, ¿cierto?, de la habilidad o la característica de un vehículo, ¿cierto?, que le permite mantener la trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Eso es estabilidad. Entre mejor doble un vehículo y menos pierda el control,
¿cierto? Se dice que es más estable, ¿ya? Normalmente, entre más anchos son los vehículos, más difícil que se vuelquen, por lo tanto, también se dice que son más estables, más anchos en relación al alto, ¿ya? No saco nada con tener un vehículo súper ancho si voy a tener el doble, el triple de altura de lo que es en ancho, por decirlo así, ¿ya? Entonces, súper claro el concepto de equilibrio y el concepto de estabilidad. De hecho, a veces en los eventos de motos se hace un evento que se llama carrera de motos lentas o carrera de equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Que en esa carrera hay que recorrer del punto A al punto B lo más lento posible, ¿ya? ¿Y qué tiene entretenido eso? Bueno, mucho. ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿ya? No es fácil porque para ir lento tengo que ir bajo los 10 kilómetros por hora y ahí el equilibrio lo tengo que hacer completamente yo. Ya no me ayuda mucho ahí la velocidad, ¿ya? Entonces, entre más equilibrio tengo, más lento puedo ir y puedo ganar este evento, estas carreras, ¿cierto? Que se hacen de motocicletas lentas o carrera de equilibrio. Ya muchachos, otra oportunidad para participar. Por favor, participen todos. Ya tengo 4 personas conectadas ahora y espero que las 4 participen. Carlos Quintero, Connie, Henry Valdivieso y Humberto Medina. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen que debe mirar, cierto, un piloto de moto? ¿Cómo creen que debe mirar un piloto de moto? Yo les voy a dar un par de minutitos, ¿cierto?, para que piensen y respondan. Dice, en la prueba de licencia se hace en primera o en segunda. Eso va a depender del circuito municipal, Connie, y de tu propia habilidad, ¿ya? Yo diría que lo ideal sería hacerlo en segunda para que la moto no esté como tan, ¿cómo decirlo?, como tan brusca, ¿ya? Si tú lo haces en primera, vas a tener todo el power de la primera, que es mucho, ¿cierto? Entonces va a tocar el acelerador y la moto se va a mover, ¿ya? Pero eso depende de la expertise de cada uno. Ya, 2 minutos ahora para que puedan eh, pensar en la pregunta que les hice. ¿Cómo creen que debe mirar un piloto de moto? ¿Qué debe mirar? ¿En qué se debe fijar? Etcétera.
Ya, perfecto, muy bien. Ahora sí llegaron más respuestas. Genial. Siempre mirar lejos. Muy bien, Humberto Medina. Excelente, excelente. Connie dice mirar periféricamente. Bien también, Connie, muy bien. Ya saber lo que pasa a nuestro alrededor y saber lo que pasa a nuestro alrededor. Muy bien, Connie, muy bien. Al frente, Carlos Quintero dice al frente y una mirada larga y periférica. Bien también, Carlos. Y así tomar una decisión, dice con tono de respuesta Connie. Claro, o sea, la idea de mirar lejos es para que tengamos más tiempo de tomar decisiones cuando algo está pasando, ¿ya? Muy bien, yo les voy a plantear ahora cómo lo resumo yo, lo mismo que ustedes dijeron, ¿ya? Ya, entonces la mirada, ya, aparte de lo que dice acá, yo les voy a decir que debe ser, primero que todo, atenta, ¿ya? Una mirada atenta, 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 atenta. Segundo, tiene que ser una mirada panorámica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno ve el panorama, ¿cierto? O hace una vista panorámica, está mirando a lo lejos y está mirando lo más amplio posible, ¿ya? Si ustedes miran, ¿cierto? Lo más amplio posible, van a poder darse cuenta de la mayor cantidad de detalles posibles, ¿ya? Muy importantísimo, ¿ya? Mirar a lo lejos, mirar lo suficientemente lejos, ¿cierto? Mirar alrededor de forma panorámica, pero aquí yo les voy a pedir que aparte de mirar de forma panorámica, traten de tener una visión de 360 grados. ¿Cómo eso, profe? Imposible, los humanos no vemos en 360 grados. Los humanos solo no, pero los humanos montados arriba de una moto podemos llegar a algo muy parecido ocupando nuestros espejos, ¿ya? La idea es que sepamos lo que está pasando adelante de nosotros y también lo que está pasando atrás de nosotros. Tenemos que ir viendo los espejos regularmente, ¿ya? Miramos adelante, revisamos los espejos, miramos adelante, revisamos los espejos, eso de forma continua, ¿ya? Súper, súper, súper importante. Entonces, mirar antes de cada maniobra, ¿ya? Dice acá. Después dice, perdón, me faltó una parte de mi explicación. Una mirada panorámica, ¿cierto? Una mirada atenta y a la vez una mirada relajada, ¿ya? Observar sin estresarnos, observar sin ir tenso, sin pensar que sabiendo que puede pasar algo en cualquier momento, pero no pensando que va a pasar, ¿ya? Es difícil como llegar ahí ¿cómo se llama? A un equilibrio, ¿ya? Pero hay que buscar ese equilibrio entre que vamos muy atentos y entre que también vamos relajados porque eso nos va a permitir reaccionar de forma mejor y más rápida, ¿ya? Entonces, una mirada atenta, una mirada panorámica y una mirada relajada, ¿ya? El texto dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Obviamente, ¿cierto? Teniendo la mirada hacia adelante, podemos chequear los espejos y con eso nos vamos a hacer una idea en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro cerebro, de lo que está pasando atrás de nosotros. Dice, mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar a la escapatoria. Si el piloto queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión.
Aquí, hasta aquí vamos a llegar hoy día. Ya voy a explicar esto. Para terminar voy a explicar esto. Para empezar, ¿qué es la escapatoria? La escapatoria, cuando yo tengo un problema, ¿cierto? Por ejemplo, se me atravesó un auto, se me atravesó un niño, hay un obstáculo en el camino, una piedra, por ejemplo, un rodado, cualquier cosa, siempre va a estar lo peor, que va a ser chocar con este obstáculo, o algo menos malo, ya que podría ser a lo mejor pasar por el lado y a lo mejor me voy a caer, pero no voy a chocar con la piedra que va a ser un golpe más duro, ¿ya? O pasar por el lado y evitar, ¿cierto?, la colisión con la piedra o con la persona o con el obstáculo, etcétera, ¿ya? Eso es la escapatoria. Es difícil decir esto, ¿cierto? O es difícil creer que uno puede, en esos momentos tan límites, tomar decisiones buenas y decisiones malas, ¿ya? Pero es así. Si nosotros nos preparamos, es muy importante que cuando, por ejemplo, se nos atraviesa un vehículo, en vez de asustarnos y entrar en pánico, en terror, tengamos miedo solamente, nos asustemos solamente. El miedo me mantiene vivo, el terror o el pánico me mata, ¿ya? Es súper importante hacer esa diferencia. Todos nos asustamos cuando algo se nos atraviesa, pero debemos tratar de mantener nuestra cabeza fría y decir, ok, se me atravesó un vehículo, por ejemplo, ¿está más cargado a la derecha o más cargado a la izquierda? ¿Podría pasar por delante del vehículo o por detrás del vehículo para tratar de evitarlo? Ah, hay más espacio atrás del vehículo. Entonces pongo toda mi fuerza y mi visión a ese lado por donde podría pasar y evitar el accidente. Y lo más probable es que la moto sola se vaya para allá, sola entre comillas, ¿cierto? En cambio, si yo me quedo mirando el auto medio a medio, ¿cierto? Lo voy a impactar sí o sí, medio a medio, ¿ya? Entonces es muy importante entender esa parte que puede haber muchas veces una escapatoria, ¿ya? La moto, la bicicleta, el auto, siempre va a mirar, o sea, perdón, siempre va a ir hacia donde esté mirando el piloto, por alguna razón, ¿ya? Dice, profe, yo no lo veo a usted y el chat me parece deshabilitado. ¿Esto es normal? Henry, el chat deshabilitado sí es normal. El que no me ve a mí no es normal, pero es porque en esta clase precisamente tengo un poquito baja señal de internet, ¿ya? Entonces con el prendiendo la cámara se me ralentiza mucho, por eso la apagué. Ya la voy a prender ahora para despedirme solamente, ¿ya? Pero lo normal de las clases es que siempre estamos con la cámara prendida, la mía por lo menos, ¿ya? Queridos alumnos, ¿ya? Creo que esta no fue mi mejor clase, ya he tenido algunos problemitas, ¿cierto? Pero de igual forma espero que les haya gustado, ¿cierto? Que les haya servido y los espero nuevamente en una nueva clase el día lunes para seguir hablando de técnicas de conducción. Lo más probable es que el día lunes nos pongamos a revisar, ¿cierto?, cómo se hace un buen adelantamiento. Así que es una clase súper importante, ¿ya? Este tema de la mirada también es súper importante y era el tema central de esta clase. Les mando un gran abrazo a todos, espero que todos estén bien, espero que todos tengan un buen fin de semana, que puedan descansar, ojalá algunos por ahí puedan salir de vacaciones, ¿cierto? Y nos estamos viendo pronto, este día lunes para ser más exactos, a las 5 de la tarde o alrededor de las 5. Les mando un abrazo, cuídense mucho, voy a vender la cámara para que me vean, ¿cierto? Cuídense mucho, ¿cierto? Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias a ti, Henry. Buen fin de semana, igualmente, Connie.
Perfecto, Connie. El martes la esperamos entonces. Carlos Quintero, feliz fin de semana para ti también. Gracias a ti, Connie, que esté muy bien. Muchas gracias por sus mensajes. Hacen muy amena la clase. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.